Nuestros pasajes de la historia de hoy están dedicados a un amor, a un romance que hizo vibrar al siglo XI hispano. Me refiero, como es obvio, a ese enlace, a esa unión que se dio entre dos mundos. Ocurrió aquí, ocurrió en Hispania. De un lado, Zaida, la princesa de la corte sevillana, la hija de Al-Mutamid y de Itimat, llamada también la Rumaiquilla, una muchacha criada en ambientes hedonistas, palaciegos, cultivada en disciplinas tales como la música, la poesía, las relaciones sociales. Zaida encarnaba la belleza, lo mejor de la belleza andalusí, y quedó prometida a uno de los reyes más vigorosos, más guerreros, uno de los personajes más importantes del medievo cristiano aquí en Hispania, Alfonso VI, rey emperador de Castilla y de León. Una pareja que daría muchísimo que hablar. Estuvieron prometidos 22 años. 22 años en los que se conocieron poco a poco, en los que se enamoraron cada año mejor que el anterior. Alfonso VI, un leonés de rancio abolengo, Zaida, pulcra, exquisita, bella, bellísima. Y ocurrió en el siglo XI, un siglo de revueltas, un siglo interesantísimo para nuestra historia patria, en el que la población se multiplicó por 3, eso sí, siempre a expensas de racias, aceifas, masacres, mortandades. La media luna contra la cruz y viceversa, en un tiempo de expansión coránica, en un tiempo lúcido, cuando los musulmanes denominaron a esta tierra Al-Ándalus, la tierra antigua de los vándalos. De este solar se enseñorearon durante 780 años. Un tiempo pleno de avances, retrocesos, mestizajes, culturas que iban y venían. Y en ese vergel pródigo para la historia surgió el amor entre Zaida y Alfonso. Hoy contaremos cómo fue y cómo se culminó semejante unión. Año 711 de nuestra era. Miles de árabes y bereberes irrumpen en la península ibérica. Hasta entonces, los visigodos, ese pueblo germánico llegado del centro de Europa, se habían enseñoreado de la península ibérica durante 300 años. 3 siglos en los que apenas encontraron oposición externa. Pero había llegado la oportunidad de la media luna. El Corán avanzaba imparable. Y los árabes, los bereberes norteafricanos, aprovecharon semejante oportunidad, una debilidad manifestada por las diferentes facciones visigodas, los vitizanos, los seguidores de Don Rodrigo, el último rey godo, pues aprovecharon esa situación de guerra fratricida para entrar directos al centro, al corazón del mundo visigodo, al corazón del reino toledano, y en poco más de 2 años se habían hecho los dueños de la situación. La batalla de Guadalete despojó de forma sangrienta al rey Don Rodrigo de su corona, de su cetro y de su tesoro. Hispania se había perdido para la cristiandad. Era capítulo, era momento para la rúbrica musulmana. Aquellos miles de valientes combatientes sarracenos no tardaron en llamar a sus mujeres, a sus prometidas, a sus hijas, y de forma inexorable se fueron asentando en los diferentes lares de la tierra hispana. Los sarracenos habían llegado para quedarse. Primero el emirato dependiente de Damasco, más tarde el independiente de Bagdad proclamado por Abderramán I, el inmenso, el luminoso, la espada de Alá, Abderramán I.
Los musulmanes se enamoraron de inmediato de aquel vergel recién anexionado y supieron que esa sería su tierra prometida. Estaban demasiado acostumbrados a los pedregales arábigos, a los desiertos, a la inestabilidad norteafricana. Habían llegado al auténtico Edén y sin duda alguna Alá estaba con ellos. Y pronto embellecieron ciudades y capitales, y pronto dieron a entender que la convivencia podría ser posible. Y así transcurrieron los años, siempre a expensas de enemigos externos y también en la propia península, pues no en vano los visigodos no tardaron en golpear, no tardaron en liberar geografía suficiente para la implantación de los primeros reinos peninsulares. Ahí estaban los reinos cristianos, empezando por el núcleo original, por Asturias. Centurias cubiertas por la sangre, por el dolor, por la guerra. Se fijaron fronteras de nadie, tierra de nadie. Jamás ni un bando ni otro se atrevió a someter esos sitios. Eran lugares de paso, lugares de trasiego, lugares solo destinados a la morada de los ejércitos. Y así surgieron las marcas fronterizas establecidas por los musulmanes. Marcas cuyos epicentros podían ser Badajoz, Mérida, Toledo, Zaragoza. Y así se fueron creando los reinos cristianos por el norte y el mundo musulmán en su Al-Ándalus, en su querido Al-Ándalus. Pero en 1031 surgió la desgracia para los seguidores del Corán. Y es que se disolvió, se deshizo el sultanato. Y aquel sultanato independiente pasó a ser una suerte de taifas. Taifa es un término que viene en árabe a denominar tribu, familia. Y no menos de 20 taifas surgieron tras el desplome del sultanato. ¿Acaso las principales fueron las de Sevilla, la de Valencia, la de Murcia, la de Córdoba, la de Zaragoza? Pero vamos a detenernos un momento en la sevillana, una taifa poderosísima, con un linaje instaurado que siempre supo velar por el mecenazgo cultural y sobre todo por la expansión militar. Sevilla era luminosa, imponente. Y hubo un tiempo en el que los dirigentes de aquella taifa soñaron con poseer Al-Ándalus. Y de ese modo las tropas hispalenses fueron a la batalla, a luchar contra sus vecinos, a apoderarse, por ejemplo, de Córdoba o de la taifa de Silves. La cuenca del Guadalquivir parecía súbdita, parecía vasalla por entero de la taifa sevillana. Pero había peligros. Las taifas no eran tan poderosas como entonces fue el sultanato o los emiratos, y desde luego debían buscar aliados. En el norte de África surgían poderes emergentes, uno de ellos el de los almorávides, una casta de guerreros integristas, fundamentalistas abrazados férreamente al Corán y que acusaban a sus hermanos de fe en la península ibérica de ser hedonistas, de haberse abandonado a la molicie, al placer, de estar demasiado impregnados por el gusto de la Europa occidental. Los almorávides amenazaban con la invasión y se preparaban sus armas para irrumpir en la península ibérica en ese siglo XI del que estamos hablando. Las taifas, temerosas de sus vecinos y rivales, por un lado, y de los propios almorávides en el norte de África, tenían que pedir con demasiada insistencia ayuda, curiosamente ayuda, a los reinos cristianos, que tanto tiempo les habían batallado. Y de ese modo nacieron las parias, los tributos, materias primas, oro,